¿Cómo están? Bueno, gracias por venir. Veo muchas caras amigas. Quiero agradecer primero a la Fundación Santillana y a la OEI por haber elegido este tema que para mí es tan entrañable y además creo que es tan importante para poner en agenda, y especialmente al equipo de la Fundación Santillana en Argentina, a José, a Nilda, a Julieta que estaba antes, que me han mimado, me han desafiado, me han ayudado a pensar, así que les agradezco mucho. Y bueno, quiero dedicar este rato de presentación a hacerles una visita guiada al libro, al documento básico de este foro que todo el mundo tiene por ahí. Así que esta presentación venía con chapa. Y si todo va bien, mi gran objetivo es que se vayan con ganas de leer el libro, acá como Paulo. Si no es en el avión, por lo menos en el colectivo o en el subte, en el auto no, por favor. Acá dicen que lo va a leer en Buenos Aires. Que no pierda el avión, Paulo, no, por favor. Y este libro tiene como título Educar mentes curiosas y habla sobre la formación del pensamiento científico y tecnológico en la infancia, pensando en la primera infancia y llegando hasta el primer ciclo de la escuela primaria, hasta los 8 años. Uy, ¿ustedes ven? Ahí está. Justamente porque el pensamiento científico y tecnológico comparten esta mirada común, curiosa, fresca, preguntona. Y entonces decía que el título del libro tiene que ver justamente porque el pensamiento científico y el tecnológico comparten para mí una forma de mirar, no solo de mirar, sino de estar, de entender, de actuar en el mundo. Una forma de mirar que está muy encendida en los nenes chiquitos, que tiene que ver con el juego, con la exploración, con los ojos brillantes, con la pregunta en todo momento, que también a medida que nos vamos haciendo más grandes, y ahí es donde aparece, ahora en un ratito vamos a hablar de eso, el rol del otro, el que guía, de la escuela, del maestro, se va nutriendo y se va enriqueciendo sin perder esa chispa de la curiosidad, sin perder esa mirada encendida de la infancia. Y hace un ratito hablaba Mariano de la formación en STEM, que en estos últimos años se viene llamando STEM. STEM en inglés quiere decir tallo, tronco, y son las siglas de S de ciencia, science, tecnología, ingeniería y matemática. Y en los últimos años la enseñanza de las ciencias y de la tecnología se vienen pensando en conjunto, y en conjunto también con la enseñanza de la ingeniería y de la matemática, y más recientemente todavía, también lo decía Mariano, algunos propusieron agregarle una A a STEM, y llamarlo STEAM. STEAM quiere decir vapor, una A de arte, justamente con esta idea de que el arte y en particular el diseño tienen mucho para aportar a esta mirada creativa, juguetona, y que al mismo tiempo busca soluciones y busca resolver problemas en el mundo. El paradigma STEAM yo creo que es muy útil, es ambicioso, es difícil a veces de pensar cómo hacerlo concreto en la práctica, pero en particular en el nivel inicial y en los primeros años de la escuela primaria, yo creo que tenemos un terreno sumamente fértil para seguir trabajando y profundizar en esta mirada más integral sobre el mundo y sobre el conocimiento, menos compartimentalizada. Y entonces creo que es un horizonte potente para caminar, esta idea de STEAM, de enseñar a la ciencia, y agrego a las ciencias sociales, ¿no? También. En el nivel inicial, en Argentina en particular, pero en muchas partes del mundo, las ciencias naturales y las sociales se enseñan de manera integrada como una gran lente para ver el mundo. Y entonces si le agregamos a esto la tecnología y el arte, empezamos a tener una formación que de algún modo nos andamia el pensamiento y nos permite poner esas primeras piedras fundamentales a la hora de pararnos y entender el mundo. Ayer justamente mencionaban que hubo una presentación sobre las metas de la educación para este siglo XXI, y pensando, todos venimos escuchando mucho, por lo menos yo vengo escuchando por todos lados esto de cómo va a ser ese futuro y cómo va a ser la educación del futuro, cómo tiene que ser la educación hoy para preparar a los chicos para el futuro. Ayer alguien decía, bueno, estos chicos que entran hoy van a salir en el 2030. ¿Cómo va a ser ese mundo en el 2030? Y en muchos sentidos no sabemos, en otros por supuesto que sí, pero ayer un empresario del panel, Sergio Kaufman, un empresario de tecnología, dijo algo que me pareció muy sensato. Él decía,
nosotros en las empresas cada 6 meses hacemos un perfil de los empleados, los perfiles que vamos a necesitar. Y nos leía algunos que tenía de esa semana. Decía, bueno, cosas obvias como contadores y abogados y gente de recursos humanos. Hasta ahí estamos bien. Pero también cosas que por lo menos para mí parecían muy locas como arquitectos de robots, sociólogos de redes. Y decía, y yo comparto esto de que si la escuela está en el último hito de la moda de cuáles son las profesiones del momento, estamos yendo en el camino errado. Hay algo de la formación troncal, de las bases fundantes del pensamiento, de esta mirada curiosa y a la vez crítica, comprometida, que sustenta el deseo de aprender toda la vida, que es por ahí por donde va la cosa, creo yo. Es eso lo que nos prepara para el mundo, cualquiera que sea ese mundo de hoy y el que vaya a venir. Entonces, en ese sentido siento que la educación científica y tecnológica tiene mucho para aportar. Y ese es el marco que da sustento a todo el libro. Entonces vamos a hacer la visita guiada. Empecemos por el principio, por el primer capítulo. El primer capítulo tiene como título De los pájaros y sus nombres, porque arranca con una historia de uno de mis ídolos, que es Richard Feynman, un físico, premio Nobel de Física, un gran docente, legendario docente, y él cuenta en un video que yo siempre uso para mis capacitaciones docentes porque hay algo muy hermoso de cómo él cuenta su infancia, cómo aprendió ciencias de la mano de su papá. Y su papá era un fabricante de uniformes militares, no era un científico, y lo llevaban los veranos a caminar por el bosque de las montañas Catskills al norte de Nueva York. Y esas caminatas, iban muchas familias juntas, ¿no? Y esas caminatas empezaron a ser populares entre las otras familias y otros padres también llevaban a sus hijos y después los chicos hablaban de lo que habían aprendido. Y los quiero invitar a leer, de paso ya vamos abriendo el libro, en la página 13, el cuento, el relato que hace Feynman de la historia con su papá. Yo se las leo. Dice, solíamos ir a las montañas Catskill en Nueva York. Era un lugar al que la gente iba en verano. En los fines de semana, cuando mi padre venía, me llevaba a dar paseos por los bosques. Las otras madres pidieron a sus maridos que llevaran a sus hijos también. Un día, todos los chicos estaban jugando en el campo y uno me dice, ¿ves ese pájaro? ¿Qué clase de ave es esa? Yo le contesté, no tengo la menor idea. Él me dijo, es un tordo de garganta carmelita. No es mucha la ciencia que te enseña tu padre, pero era al revés. Mi padre me había enseñado. Mirando un pájaro, él me diría, ¿sabés qué pájaro es ese? Es un petirrojo del monte. Pero en portugués es un jontorapeiro. En italiano es un chunturapiquita. En Alemania los llaman Halsenvogel. Y en China, chungling. Pero ahora que sabés, en todos los lenguajes que quieras, ¿cuál es el nombre de ese pájaro? No sabrás absolutamente nada de él. Sí sabrás sobre seres humanos, diferentes lugares y cómo llaman al pájaro. Ahora, miremos al pájaro y veamos qué está haciendo. Mi padre me había enseñado a notar cosas. Me decía, por ejemplo, mira, observa que el pájaro siempre pica sus plumas, las pica mucho. ¿Qué crees que está picando en ellas? Contesté que quizás estaban despeinadas y las trataba de peinar. Me dijo, bien, ¿y entonces cuándo y por qué se despeinarán las plumas? Cuando vuela, dije, cuando camina no lo creo. Se despeinarán mientras vuela, respondí. Y entonces me dijo, suponés entonces que las picará más cuando acaba de aterrizar que cuando ya lleva un buen tiempo caminando por ahí. Entonces, observa. Y a mí me encanta esta historia por muchas cosas. Creo que resume maravillosamente lo que es el pensamiento científico y cómo el diálogo, él en la entrevista habla del diálogo amoroso con ese otro, que en este caso fue su papá, pero podrá ser una mamá, podrá ser un adulto o cualquier docente, que de algún modo te va llevando de la mano, por eso que implica hacernos preguntas, buscar imaginativamente soluciones, maneras de responderlas, e ir a la realidad para ver si esas cosas que nos imaginamos pasan o pasan otras y seguir preguntándonos. Y también me encanta esta anécdota porque habla de algo que para mí es muy relevante en la educación en todos los niveles, todavía más a medida que los chicos se van haciendo más grandes.
y es la diferencia entre saber algo, entender algo y saber el nombre de algo. En la enseñanza de las ciencias hay mucho de la balanza puesto, inclinado hacia la terminología, a saber nombres, definiciones. En las investigaciones que nosotros venimos haciendo hace años, lo que encontramos es eso todo el tiempo, que la enseñanza de las ciencias muchas veces está inclinada hacia el lado de transmitir o conocimiento fáctico que uno repite sin entender del todo, o terminología, palabras, vocabulario. Yo creo que este paradigma STEAM va en la línea contraria, de ir de a poquito inclinando la balanza hacia cosas más parecidas a lo que le pasaba a Feynman con su papá, a vivir la ciencia como una manera, y la tecnología también obviamente, como una manera de estar y de mirar curiosamente ese mundo y cualquier cosa que pase en ese mundo que tenemos alrededor. Poniéndole un poco más de forma a esto de qué es el pensamiento científico, a mí me gusta mucho el punteo que hace Winnie Harlen, que es una escocesa que es muy pionera en estos temas. Y ella habla del pensamiento científico como una serie de capacidades y también de maneras de vincularse con el conocimiento. Ella dice, el pensamiento científico es la capacidad de sostener y desarrollar la curiosidad y un sentido de la maravilla, del asombro sobre el mundo que nos rodea. Habla del acceso a modos de pensar y razonar basados en la evidencia, en el razonamiento cuidadoso, de la satisfacción de encontrar respuestas por uno mismo y con otros, de la flexibilidad de pensamiento, el respeto por la evidencia, y en varios de estos empiezan a aparecer el deseo, y la capacidad de seguir aprendiendo. En varios de estos empiezan a aparecer aspectos socioemocionales del pensamiento científico que hasta hace poquito estaban como olvidados o que no se tenían demasiado en cuenta. En los últimos años la investigación en educación en general, pero en particular también en la investigación sobre el pensamiento científico, lo que venimos viendo es que la componente afectiva del pensamiento científico, lo motivacional, lo que tiene que ver con la colaboración con otros, incluso con la persistencia cuando nos frustramos, con buscarle la vuelta, con debatir, con entender que a veces pensamos distinto y tenemos que lograr acuerdos, con el deseo de seguir aprendiendo y seguir explorando, son claves para que la cosa suceda, para que los chicos aprendan. Y que hay que ponerle fichas, hay que pensarlo deliberadamente en la enseñanza si queremos que esta manera de mirar el mundo de a poquito se vaya encarnando en los chicos. Y pensando ahora en el pensamiento tecnológico, hay una idea que para mí es súper potente, que viene del campo de la educación tecnológica, pero que en esto yo creo muy fervientemente que la ciencia y la tecnología, el pensamiento científico y tecnológico son distintos, pero son como primos hermanos, ¿no? Cuando uno los quiere formar como objetivo educativo. Y la gente que trabaja en educación en tecnología viene hablando hace rato de la idea de tinkering. Tinkering no tiene una traducción al castellano, pero si lo tuviéramos que traducir sería algo así como jugar, desarmar, probar, hacer lío, volver a armar. Y de nuevo, es esta mirada juguetona que en este caso tiene que ver con la tecnología. Si tuviéramos que decir cuál es la diferencia entre ambas, creo que una manera fácil de entenderlo es que en la ciencia tratamos de entender cosas que no sabemos, por lo menos que nosotros no sabemos, averiguar cosas para tratar de entender, y en el pensamiento tecnológico tratamos de resolver problemas, tratamos de diseñar cosas al servicio de algo que necesitamos. Pero insisto que son dos miradas que son muy primas hermanas, y entonces en esto del tinkering y en esto del pensamiento tecnológico estamos hoy en un momento maravilloso de oportunidad. La movida de enseñar pensamiento tecnológico a los chicos desde chicos es algo que viene con fuerza desde los años 80. Pero es recién ahora cuando tenemos acceso fácil, o bastante fácil, o cada vez más fácil, a dispositivos de bajo costo, amigables, que permiten hacer montones de cosas, que permiten que los chicos trabajen como productores, como creadores y no tanto espectadores de ese mundo que tenemos enfrente, ¿no? Que de algún modo se vayan convirtiendo en protagonistas y que ese protagonismo sea, obviamente andamiado por un docente, sea el que los vaya preparando para esa manera de ver el mundo que queremos formar. Entonces, en el primer capítulo del libro hablamos un poco de qué es todo esto y por qué es importante y cuál es la diferencia entre el pensamiento científico y tecnológico.
En el segundo capítulo nos preguntamos ¿y cómo se forma? ¿Cuánto de esto traemos de fábrica? ¿Cuánto de esto es relativamente, aparece muy temprano incluso en los bebés? ¿Y cómo eso se va desarrollando? ¿Y cuál es el rol de la escuela en ese desarrollo? Y en los últimos años ha habido una explosión de investigaciones en ciencia cognitiva de cómo aprenden los bebés. Desde los años 90 en adelante, y mucho en los últimos años, ha habido muchos investigadores que están haciendo cosas contundentes para tratar de entender cómo es el cerebro de los niños pequeños, cómo los niños pequeños aprenden acerca del mundo. Y a nivel conceptual, sobre cuáles son esas ideas y teorías con las cuales los niños explican el mundo, esto se sabe hace bastante. Y lo que se ve en todas las investigaciones, seguramente ustedes hayan visto varias de ellas, ¿no? Sobre cómo los chicos ven la Tierra, si nos ven adentro o afuera, cómo los chicos ven distintos fenómenos de la naturaleza. Lo que se sabe muy contundentemente es que los chicos llegan al jardín y a la escuela primaria con ideas muy formadas acerca de cómo funcionan las cosas, basadas en las evidencias que han tenido, que a veces incluso son muy difíciles de modificar, en las que hay que trabajar mucho, sobre todo cuando son ideas que en didáctica se llaman ideas intuitivas o misconceptions, sobre las que hay que seguir trabajando. Por un lado, a nivel conceptual eso. Pero por otro, en términos del pensamiento científico, de las capacidades, lo que se ve también es que hay ciertos rudimentos del pensamiento científico que ya están muy presentes en edades muy, muy tempranas, en bebés muy chiquitos y en nenes que todavía no han entrado al jardín de infantes. Por ejemplo, este es un trabajo de una de las referentes en este tema que se llama Laura Schultz, del 2011. Ella trabaja en el MIT, viene trabajando un montón en estos temas y muchos investigadores dicen que somos científicos de la cuna, desde la cuna, porque nenes muy chiquitos como este que está acá, este es un nene de 15 meses, de 1 año y 3 meses, lo que se empieza a ver es que los nenes son capaces de discernir entre distintas hipótesis de acuerdo a qué evidencia tienen detrás. En este experimento es así. Ponen a un nene y le dan un juguete, ese verde que tiene ahí en la mano, es un juguete que si uno lo aprieta, suena, pero el juguete no le anda. Y entonces hay 2 alternativas posibles. O no anda porque el juguete está fallado, o no anda porque hay algo con él que no lo está sabiendo hacer sonar. Y entonces a un grupo de bebés les muestran que el problema tiene que ver con la persona que lo hace sonar. ¿Cómo hacen esto? Tienen 2 investigadoras y entonces cuando agarran el juguete a una investigadora le suena y a la otra no. Y se lo devuelven. Y le dan otro juguete para cambiar y se fijan qué es lo que hace el bebé. Y lo que ven es que el bebé no agarra el juguete nuevo, se da cuenta de que el problema está en él, en la persona, y le da el juguete a otra persona para que se lo haga sonar. Al otro grupo de bebés le dan evidencias que sustentan que en realidad el problema tiene que ver con el juguete, no con la persona. Entonces las 2 investigadoras agarran el juguete y a las 2 les anda medio mal, como a nosotros la tecnología, que ahora vamos bien. Y entonces lo que hace el bebé no se lo da a la mamá ni a nadie. Ahora cuando se lo devuelven se da cuenta que el problema no tiene que ver con él, sino con el juguete y cambia el juguete. Bueno, de estas hay montones de investigaciones con nenes muy chiquitos que empiezan a mostrarnos que este pensamiento basado en evidencias, este pensamiento muy rudimentario, obviamente, y implícito en estas etapas de la vida, basado en evidencias, empieza a aparecer en nenes muy chiquititos. Ahora les quiero mostrar un caso de un nene que tiene 4 años, es un ejemplo de una investigadora también muy pionera en estos temas que se llama Alison Gopnik. Se las recomiendo, tiene una charla TED maravillosa que se llama Cómo piensan los bebés. Y lo que muestra esto, y muchos otros estudios parecidos, es que los chicos desde muy chiquitos aprenden experimentando por ensayo y error y testeando sus hipótesis. Vamos a verlo. What Christine did was use our Blickett detectors, and what she did was show children that yellow ones made it go and red ones didn't, and then she showed them an anomaly. And what you'll see is that this little boy will go through 5 hypotheses in the space of 2 minutes. Okay, so his first hypothesis has just been falsified. Nothing. This one's lighting up and this one's not.
Okay, he's got his experimental notebook out. It's making this light up. Every scientist will recognize that expression of despair, right? Oh, it's because this needs to be like this, and this needs to be like that. Okay, hypothesis 2. That's why. Oh. Now, this is his next idea. He tells the experimenter to do this, to try putting it out over onto the other location. Not working either. Oh, because the light goes only to here, not here. Oh, the bottom of this box has electricity in here, but this doesn't have electricity. Okay, that's the fourth hypothesis. It's lighting up. So we need to put 4. So we need to put 4 on this one to make it light up and 2 on this one to make it light up. Okay. Justamente lo que muestra es un ejemplo muy claro de cómo los nenes van testeando y falseando sus hipótesis desde muy chiquitos. Y también cuando los estudios de nenes un poquito más grandes, cuando ya llegan a la primaria, empiezan a mostrar que los nenes de 6 y 7 años ya empiezan a tener clara la distinción entre ciencia y tecnología en algún punto, entre averiguar algo y producir un efecto, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para saber algo que no sé versus qué tengo que hacer para lograr un efecto deseado? Este es un trabajo de Sodian, una investigadora turca, que tiene un paper muy clásico que muestra que a los chicos les cuentan un cuento de 2 hermanos que debaten sobre el tamaño de un ratón, si es grande o es chiquito. Y entonces para averiguarlo tienen 2 cajas con comida. El ratón está dentro como de una cuevita, ¿no? Está atrás de la pared, no lo ven. Y para averiguar qué tamaño tienen una caja, tienen 2. Una tiene tamaño chiquito y otra tiene tamaño grande de la puerta, la abertura. Y entonces los nenes tienen 2 objetivos. El primero es más tecnológico, o sea, tienen que lograr resolver un objetivo que es darle de comer al ratón. El segundo objetivo es averiguar si es grande o chiquito. Entonces la pregunta es, ¿cuál de las cajas tienen que usar? A ver si ustedes me ayudan. Para darle de comer, ¿qué caja les conviene usar? ¿La que tiene puerta grande o la que tiene puerta chiquita? La tienen que poner al lado de donde sale, ¿no? El ratón. La puerta grande, ¿no? O sea, los nenes de 6 y 7 años ya se dan cuenta de que para alimentar al ratón, para lograr el objetivo de producir un efecto, en este caso darle de comer, les conviene la puerta grande, porque cualquiera de los tamaños de ratón va a poder entrar por ahí. Si en realidad esto es un objetivo tecnológico, ingenieril en un punto. Si los nenes quieren averiguar el tamaño del ratón, ¿cuál les conviene usar? La chiquita, porque si no el ratón se queda afuera. Bueno, lo que se ve en estudios de nenes de primaria, cuando empiezan en la primaria, es que ya empiezan a darse cuenta entre experiencias que sirven para resolver un enigma, algo que no saben, versus experiencias que sirven para generar un efecto. Hasta ahí los estudios que investigan qué pasa con los chicos chiquitos, sobre todo empezando por bebés, chicos de primaria obviamente ya empezaron la escuela, pero ¿cuál es esa evolución de algún modo del pensamiento antes de que haya una enseñanza deliberada de la ciencia y de la tecnología? Y hasta ahí vemos que hay mucho que los nenes de algún modo ya despliegan cuando son chiquitos, pero lo que la investigación también muestra, y eso es súper fuerte también, es que ese desarrollo tiene un techo. Que en ausencia de una enseñanza intencional, deliberada, organizada, esas capacidades protocientíficas quedan ahí. De hecho, lo que muestra la investigación fuerte es que uno ve, en ausencia de una enseñanza muy deliberada del pensamiento científico, todo va como mejorando hasta 4º, 5º, 6º grado. Y ahí el desempeño de los chicos de 6º es casi igual al de los adultos. Una de las grandes pruebas de que
el pensamiento científico no se aprende de manera espontánea es que la mayoría de los adultos no lo tienen, que está difícil para la población adulta, que este tipo de pensamiento basado en evidencias, riguroso, crítico, nos cuesta a muchos de los adultos, ¿no? Hay una investigadora que viene trabajando en esto toda su vida, que se llama Deanna Kuhn. A los que estén interesados en este tema les recomiendo mucho su trabajo. Y ella trabaja mucho con adultos viendo cuáles son las dificultades en sacar conclusiones, en diseñar experimentos, en evaluar evidencia por parte de los adultos. Y lo que muestra es que los adultos nos va bastante mal en eso. Entonces, esa es primera prueba de que esto solo no se desarrolla. Hay que hacer algo en el medio. Si pensamos en lo conceptual, yo les decía hace un ratito, lo que se ve en la investigación es que estas ideas ingenuas sobre cómo funciona el mundo en general son persistentes, duran toda la vida. Hace un tiempo, por ahí lo vieron, hay un video que es buenísimo que se llama Un universo privado, donde les preguntan a egresados de la Universidad de Harvard el día de la ceremonia de graduación, y están ahí disfrazados con la toga y el birrete, y algunos son incluso profesores y otros son estudiantes de ciencias graduados. Les hacen dos preguntas. ¿Cuáles son las fases de la luna? ¿Por qué? No cuáles, ¿por qué se producen? Y ¿por qué hace frío en invierno y calor en verano? Y contestan un montón de disparates espectaculares, está buenísimo verlo al video, pero después el video va para atrás, es un documental que muestra, bueno, ¿y de dónde salen todas estas cosas? Y lo que muestra es que estas ideas intuitivas que tenemos sobre cómo funciona el mundo están súper arraigadas y son difíciles de cambiar. Y cambiarlas implica años y años de enseñanza. No para que lo recitemos, porque lo podemos decir divino, pero para que lo entendamos en serio. Y lo otro que se ve, pensando ya en las capacidades de pensamiento de los chicos y esto de que tienen un techo, es que todo esto va evolucionando hasta este techo donde los chicos pueden hacer experimentos, pero son experimentos inválidos, son experimentos que en general sirven para confirmar lo que pensaban de antemano, como nos pasa a los adultos, ¿no? Son experimentos que tienen el sesgo de confirmación, ese sesgo de tratar de ir a buscar la evidencia que confirma lo que pensábamos de antemano y las cosas que nos contradicen no las vemos, son invisibles. Entonces es ahí donde aparece el rol de la enseñanza organizada, de la enseñanza pensada para partir de esta curiosidad que los chicos chiquitos la tienen súper encendida, pero potenciarla hacia hábitos del pensamiento que sostengan esa curiosidad, pero que la nutran hacia modos de entender y de actuar sobre el mundo cada vez más rigurosos. Entonces la investigación habla de la importancia de empezar temprano y dedicarle tiempo. Lo que todos los estudios dicen es que esto lleva tiempo, lleva mucho tiempo, y hay que hacerlo de manera coherente, sistemática, desde que los chicos entran a la primaria o entran al jardín de infantes. Hay muchos estudios que muestran que las experiencias más ricas con las ciencias en el jardín de infantes tienen impacto en cómo los chicos van a disfrutar de las ciencias y van a pensar en ciencias en el futuro, en la primaria. Entonces, hay que empezar temprano. Y ahí vamos al capítulo 3 del libro, que propone un modelo para la acción, una manera una manera o un conjunto de maneras de llevar adelante esto de formar el pensamiento científico y tecnológico en los nenes. Y una primera cosa, creo, para decir acá, y yo la muestro siempre esta diapo en mis capacitaciones, es que la gran buena noticia es que sabemos bastante bien cómo hacerlo, que no hay que reinventar la rueda en este sentido. Está súper estudiado, está muy dicho, está por suerte muy dicho en los diseños curriculares de Argentina, del mundo, qué tipo de didáctica hace que se forme el pensamiento científico de los chicos, que hace que los chicos aprendan más ciencia. De tecnología no me meto tanto porque es un campo más incipiente. Generar aprendizajes memorables, generar disfrute por las ciencias y por la tecnología en este caso. Y a mí me encanta esta imagen porque yo siento que en educación tenemos un poco esto, tenemos una rueda cuadrada, sí, súper cuadrada por ahí, no sé, por ahí es octogonal, peor, pero que en general en cada gestión, en cada año nos dedicamos a pensar que hay que refundar todo lo que
todo lo que tenemos enfrente, ¿no? Que hay que operar por demolición. Y yo creo que es todo lo contrario. Tenemos una rueda cuadrada, pero lo único que hay que hacer, y no es nada fácil, y tampoco es mucho menos fácil hacerlo en la gran escala, es limarle los bordes. Pero partimos de una plataforma que es súper sólida en términos de lo que la investigación educativa nos está mostrando. Y quería hablar de eso ahora. Y pensando en cómo enseñar a los chicos, a mí me inspira mucho un autor que se llama David Perkins, que es un educador de la Universidad de Harvard, que no es específicamente de ciencias, pero a mí me interpela mucho las metáforas que él usa para pensar en el aprendizaje. Y Perkins habla de cómo, volviendo también a la infancia, ¿no? Parecido a Feynman, a los recuerdos de cómo él aprendió, en este caso, a jugar al béisbol. Yo puse ahí una de fútbol para hacerlo más local. Y lo que él cuenta es que él aprendió a jugar al béisbol con su papá. Él es un amante del béisbol, siempre jugó re mal al béisbol, pero disfrutó de jugar al béisbol, le encanta verlo por la tele, entiende, aún hoy adulto, es un amateur del béisbol y disfruta del deporte. Y él cuenta cómo el papá le enseñó a jugar al béisbol en una versión junior, simplificada, con menos bases, ¿no? El béisbol tiene varias bases, con menos bases, tirando más despacito, con menos jugadores, ¿no? Como este fútbol de nenes, fútbol con menos jugadores, con una cancha más chiquita, pero sin perder nunca el sentido del juego completo, del para qué estaba jugando, en qué consistía ese juego, de qué la iba ese juego, qué era lo auténtico de ese juego. Y a mí esa metáfora me inspira mucho para pensar en la enseñanza de cualquier cosa, pero en particular de las ciencias y la tecnología. Y lo que Perkins diagnostica es que en la enseñanza de cualquier cosa, pero en la enseñanza de las ciencias pasa un montón, hay una epidemia de elementitis y también de sobreitis. Elementitis es enseñar los pedazos, ¿no? Como si fueran las piezas del rompecabezas, pero nunca el rompecabezas completo. Es como si les enseñáramos a los chicos, que es parte de lo que uno ve en las escuelas, cuáles son todas las partes del cuerpo, pero jamás cómo funcionan en conjunto. Y por ahí dedicamos días y días a enseñarles sobre cómo se llaman las distintas partes del intestino, pero nunca terminan de entender cómo el intestino trabaja con la sangre para llevar esas cosas que absorbe a todo el cuerpo. Hay una epidemia, a medida que los chicos se van haciendo más grandes, esto es todavía más fuerte en las escuelas, ¿no? El amor por la elementitis. Y también una epidemia de sobreitis, de aprender sobre la cosa, pero sin vivirla. Aprender sobre el rompecabezas, cómo es cada una de las piezas, cuántas piezas tiene, cuál es la imagen que se va a formar al final, pero jamás armarla. En ciencias, en jardín no tanto, pero a medida que los chicos empiezan la escuela primaria y en la secundaria un montón más, los chicos aprenden un montón sobre el método científico y están días recitando. A mí me encanta porque siempre es el capítulo 1, ¿no? del libro. Días recitando sobre las hipótesis y las predicciones y las evidencias, pero nunca o casi nunca o muy poquitas veces meten las patas en el fango de hacerse una pregunta o de tomar una pregunta dada por otro y tener que romperse la cabeza para averiguar la respuesta o para resolver un problema o para resolver un desafío tecnológico. Entonces, en este modelo para la acción que propone el libro y que está basado en el trabajo de muchos colegas nuestros y de muchos colegas de Argentina, de Latinoamérica y de todo el mundo que vienen trabajando en estos temas, este modelo para la acción tiene 3 grandes pilares. El primero es el aprendizaje contextualizado. Eso quiere decir que el aprendizaje no venga pelado, que los temas que vamos a trabajar con los chicos vengan en el marco de un contexto que les dé sentido, una situación que los chicos tengan que vivir o tengan que resolver. La segunda pata del asunto es trabajar en prácticas auténticas. Y prácticas auténticas en ciencias naturales o en ciencias en general tienen que ver con la indagación, con poner a los chicos en los zapatos de un investigador que tiene que con otros resolver un problema o responder una pregunta acotada, dada por el docente, obviamente, adaptada a la edad de los chicos, ¿no? No estamos hablando de correr las fronteras de lo que sabemos del pensamiento, de la ciencia en general. Y en tecnología, prácticas auténticas de diseño, donde hay un problema, donde hay algo que inventar, donde hay algo que por ahí ya está inventado, pero hay que mejorar, al servicio de algo concreto que quiero resolver.
Y la tercera gran pata es que esto todo solo tiene sentido y deja de ser una actividad que hacemos con las manos y empezamos a hacer con la cabeza, si hacemos como docentes o ayudamos a los chicos a que hagan su aprendizaje visible, a que trabajen en lo que técnicamente se llama la metacognición, a ser consciente sus razonamientos, qué saben, qué no saben, dónde buscar la respuesta, qué aprendieron, un poco como hacía el nene del video hace un ratito. Y quiero como botón de muestra, y ya para ir cerrando, mostrarles una escena de un proyecto que yo quiero mucho, hicimos el año pasado, aquí está María Eugenia Podestá, mi coequiper del proyecto, lo hicimos en la Universidad de San Andrés con el apoyo de la Fundación Bungey-Born, que se llamó Prácticas Inspiradoras en el Nivel Inicial. Y entonces diseñamos 2 secuencias para sala de 4 y sala de 5 de ciencias naturales. La primera se llamó Los misterios de la luz y las sombras y la segunda Detectives del sonido. Les voy a mostrar un pedacito de Detectives del sonido donde a mi juicio la maestra pone un poco en juego estas 3 patas del aprendizaje contextualizado, las prácticas auténticas y hacer el aprendizaje visible. Me encanta esa maestra porque se toma y además está muy seria y después nos contaba cómo le costaba un montón aguantarse la risa con los chicos. Cómo repregunta, cómo se toma en serio lo que los chicos le van diciendo para seguir tirando de la piola y repreguntar un poco más. Vamos a verla. Un proyecto que hicimos en 2 jardines de infantes de la provincia de Buenos Aires de nivel social, socioeconómico muy diferente. El primero que vamos a ver, si llegamos les muestro el otro también, un pedacito nada más. Es en el colegio Northlands, es un colegio de muchos recursos. Con el xilofón casero, la maestra invita a los chicos. Les doy un mínimo de contexto acá. Los chicos están explorando el sonido y acá en este pedacito de la secuencia en particular, la maestra está tratando de enseñarles la idea o encontrar el patrón de que las cosas más largas o más masivas suenan más grave y las cosas más chiquititas o más cortas cuando vibran suenan de modo más agudo. Entonces les plantea, ellos ya estuvieron jugando con un xilofón y con distintos instrumentos musicales, les plantea un pequeño desafío con un xilofón de botellas. Entonces vamos a ver la parte donde ella trabaja con esto en una ronda con todos juntos y después los chicos van a trabajar en grupos. Con el xilofón casero, la maestra invita a los chicos a explorar qué botellas hacen sonidos más agudos y cuáles más graves, teniendo en cuenta lo que observaron en el xilofón, donde las teclas más largas sonaban más graves y las más cortas sonaban más agudas. ¿Vos cómo sabés que suenan diferentes? Porque unas son más pequeñas, otras son más grandes. ¿Qué son más pequeñas o más grandes? Porque las botellas, ¿cómo son? Iguales. ¿Son todas iguales? No, esta es más grande que esta. A ver, vos, Tiago, desde Pina, desde allá, ¿cómo las ves? ¿Diferentes o iguales? A las botellas, Las digo. veo diferentes. ¿En serio? ¿Qué ves Igual. de diferentes? Yo sé. Porque acá esta tiene más que todo. ¿Más qué? Más líquido Más que líquido. todo. ¿Hay alguna que suene, como nos dijo Joaquina, más aguda? Sí. ¿Aguda qué era? El que era como la voz así de lobo. La ¿O la voz? finita. La finita. ¿Hay alguna que suena aguda, finita? A ver, José, descubrí cuál es la más aguda, finita. ¿La descubriste? Así de rápido. ¿Cómo sabías que esa era la más aguda? Porque tiene más poquito. Probá la que tiene mucho. A ver cómo suena. ¿Cuál era el medio? Esa, está tocando la del medio. Tengo una pregunta. ¿Nosotros podremos hacer que suenen más graves todavía? No, yo sé. Hay dos Yo sé. que están vacías. Yo sé por qué. ¿Cómo podremos hacer para que suenen más grave? Si le ponemos más. Si le ponemos más. ¿Qué tal si ahora, para probar lo que Tiago dice o no, nos dividimos en grupitos y lo probamos? ¿Les parece? En la actividad que sigue, los chicos exploran en grupos qué sonidos producen las botellas con líquido que llegan a distintas alturas. Uy, mirá, y si te hago así, ¿cuál es la grave de lobo? La misma secuencia en dos escuelas, jardines de contextos bien distintos socialmente. Fue súper interesante lo que pasó.
por un lado íbamos con la premisa de que cualquier buena secuencia se puede trabajar en cualquier parte del mismo modo. Y algo muy interesante fue tratar de ver qué tipo de acompañamiento distinto teníamos que darles a las maestras de los dos contextos. Vamos a ver el segundo primero. Miren lo que está haciendo Tobías. ¿Y escuchó algún sonido ahí, Tobías? Sí, A ver. No, ¿A dónde tenemos que apoyar la oreja? ¿Me están escuchando? Miren acá. A ver. Miren. ¿Qué? Escuchamos el sonido de sal de naranja que están haciendo mucho ruido. ¿Escuchan un sonido de sala naranja? Sí, ¿De dónde sí. viene ese sonido? De la sala y quedó aquí en la mesa todo. A ver, acá Jair está haciendo un sonido con la mano. Vamos a ver si lo escuchamos. ¿Lo escuchamos? ¿Escuchan? Sí, sí. ¿Y si se tapa la oreja? ¿La otra oreja? Aquí la maestra retoma una de las ideas de los chicos que propuso al piso como material duro y los invita a todos a poner sus orejas sobre el piso para poner la prueba. Después les propone hacer lo mismo en las mesas. Bueno, amigos, ¿están preparados para ver si el sonido viaja? Sí. Pero se van a poner de acuerdo. Uno en la mesa va a ser el que va a hacer el ruidito y los otros que van a tener que hacer. Escuchar. ¿A dónde vamos a apoyar la oreja? En la mesa. ¿Qué pasa si yo apoyo la oreja acá? ¿Voy a escuchar igual? No. ¿Y a dónde tengo que apoyar? En la mesa. A ver, vamos a hacer la prueba. ¿Quién va a hacer el ruido acá? La maestra ayuda a los chicos a sacar conclusiones a partir de la experiencia que hicieron. Toby recién tenía una duda. Decía que el sonido no viajaba, pero ahora dice que sí que viaja. ¿Por qué viaja, Toby? Porque el sonido va de acá hasta allá. Al baño. Miren, Toby dice que el sonido va de acá y viaja ¿hasta dónde? Hasta allá. ¿Hasta dónde allá? Hasta allá y allá. ¿Y qué tenían apoyado allá y allá y acá? La oreja. La oreja. Entonces, ¿el sonido viaja? Sí. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Muy bien. Nos encanta este proyecto acá, con Mario y con acá esta parte del equipo también. Están disponibles, los hicimos justamente porque sentimos que las ciencias naturales todavía son un área de vacancia en el nivel inicial y que el trabajo por secuencias, a veces en el nivel inicial se hacen como experiencias pero más sueltas, y que el trabajo con secuencias de varios días, de varias semanas, es algo que todavía hay que sembrar mucho en el nivel inicial, en el área de las ciencias naturales, y que parte de la dificultad tiene que ver con, bueno, ¿y pero esto qué pinta tiene en el nivel inicial? ¿Qué tipo de preguntas? ¿Cómo guío el razonamiento de los chicos? Y por eso esto se puede encontrar si googlean prácticas inspiradoras nivel inicial, lo van a encontrar. Está citado acá en el libro también al final. La primera viñeta del libro es una partecita de este proyecto. Y sentimos que además de las planificaciones y de los materiales y los cuadernillos que el proyecto también tiene, que ver la escena de clase es muy potente para empezar a decir, me animo, puedo empezar a recorrer ese camino como maestra. Todo esto vino después de una capacitación intensa de las maestras, y el gran desafío fue, por un lado, que se les animaran a estos temas del sonido y de la luz que no habían dado antes y parecían como un poco difíciles para ellas en principio. Y también cómo andamiar los razonamientos de los chicos, justamente cómo repreguntar, cómo no hacer la pregunta para escuchar solo la respuesta correcta, ¿no? Como en vez de decir, ¿el sonido viaja? Sí, sino empezar a, de a poquito, llevarlos de la mano y dialogar hacia ir construyendo esos razonamientos juntos. Eso fue como lo más difícil y en lo que siento que realmente vale la pena poner fichas, poner el esfuerzo en la capacitación docente en el nivel inicial en estos temas. Entonces, espero que esto les haya resultado un botón de muestra de esta idea de las prácticas auténticas y de hacer el pensamiento visible, porque una de las cosas que me gustaría dejarles con este libro es la importancia de ese otro que acompaña, del rol docente. Muchas veces cuando se proponen abordajes más abiertos de las ciencias naturales o de la tecnología,
más experimentales, más exploratorios, pareciera que hay que tirar a los niños a que solos descubran un mundo que está ahí listo para contar sus secretos. Y nada más lejos de eso, ¿no? Ese rol del adulto que abre, propone preguntas, genera el contexto de exploración, pero además recoge el guante, repregunta, ordena y sistematiza es clave para que esos aprendizajes se produzcan. En el último capítulo del libro, lo que hay es simplemente ejemplos de los montones que existen, por suerte, de cosas interesantes para inspirarse. Y así que ahí, ojalá algunos de estos les sirvan para repensar en lo que ustedes vienen haciendo desde el lugar en el que estén y pensar nuevos caminos. Así que bueno, espero haberlos inspirado, por lo menos a leer el libro y a seguir buscándole la vuelta para que esta semilla del pensamiento en ciencias y tecnología empiece a germinar fuerte en todos los jardines y escuelas primarias de nuestro país, de Latinoamérica y de donde sea. Muchas gracias.